Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. ¿Sabías que detrás de la figura de Miriam, la hermana de Moisés, se esconde una historia de fe, liderazgo y desafíos que pocos conocen? Acompáñanos para descubrir cómo Miriam, desde su juventud, demostró un valor y una fe que no solo protegieron a Moisés, sino que también guiaron al pueblo de Israel en momentos críticos. Quédate con nosotros hasta el final para entender cómo sus decisiones y su liderazgo dejaron una huella indeleble en la historia bíblica. Miriam, la hermana mayor de Moisés y Aarón, es una figura central en la narrativa del Éxodo. A menudo reconocida por su papel en la protección de Moisés cuando era un bebé y como líder entre las mujeres de Israel, Miriam también desempeñó un rol profético crucial en la historia de Israel. Sin embargo, detrás de su destacada presencia en los relatos bíblicos, hay aspectos menos conocidos y secretos que han dejado una marca indeleble en la historia de Israel. ¿Quién fue Miriam realmente? ¿Qué secretos se ocultan en su vida que moldearon el destino de Israel? Este análisis se adentrará en la vida de Miriam, explorando sus acciones, su legado y las lecciones espirituales que podemos aprender de su historia. Miriam nació en un tiempo de gran opresión para el pueblo de Israel. Los israelitas eran esclavos en Egipto, y el faraón había ordenado la matanza de todos los varones hebreos recién nacidos para controlar la población. Este decreto no solo representaba un peligro mortal para los recién nacidos, sino también una amenaza existencial para el futuro del pueblo de Israel. Desde temprana edad, Miriam fue testigo de la crueldad y el sufrimiento que su pueblo soportaba bajo la tiranía egipcia. La constante amenaza de la muerte de los niños recién nacidos impregnaba la vida diaria de las familias israelitas de temor y desesperanza. Este ambiente de desesperación fue el telón de fondo de los primeros años de vida de Miriam, marcando profundamente su carácter y determinación. Miriam, Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de Leví, una tribu que más tarde sería designada para las funciones sacerdotales y el servicio en el tabernáculo. Este trasfondo levítico subraya la importancia espiritual y cultural de su familia en la historia de Israel. La tribu de Leví no solo tenía un papel especial en las funciones religiosas, sino que también simbolizaba el compromiso con la pureza y el servicio a Dios. La familia de Miriam no era una familia común, estaban destinados a jugar un papel crucial en la liberación de Israel. Desde su nacimiento, había una expectativa divina sobre sus vidas, algo que influyó en cómo fueron criados y educados. Este trasfondo levítico también sugiere que Miriam fue criada con un profundo sentido de responsabilidad hacia Dios y su pueblo, lo que más tarde se manifestaría en sus acciones y liderazgo. Las mujeres, a pesar de las restricciones culturales de la época, desempeñaron papeles cruciales en la historia de Israel. Jocabed, la madre de Miriam, desafió el edicto del faraón al salvar a Moisés, y Miriam jugó un papel clave en asegurar su seguridad,
lo que demuestra el valor y la determinación de las mujeres en tiempos de crisis. La acción de Jocabed al esconder a Moisés durante 3 meses y luego colocarlo en una cesta en el río Nilo no fue solo un acto de desesperación, sino un acto de fe. Miriam, aunque joven, asumió el papel de protectora y observadora, vigilando desde la distancia para asegurarse de que su hermano estuviera a salvo. Este acto de vigilancia y protección subraya la importancia de las mujeres en la preservación de la vida y la continuidad de Israel. Miriam es reconocida como una de las primeras líderes femeninas en la Biblia. Su papel no solo fue el de hermana protectora, sino también el de líder espiritual y profeta entre el pueblo de Israel. Este liderazgo no se limitaba a la esfera doméstica, sino que se extendía a la comunidad más amplia de Israel, donde Miriam ejercía una influencia considerable. El liderazgo de Miriam se manifestó en varios momentos clave, incluyendo la conducción de las mujeres en alabanza después del cruce del Mar Rojo. Su capacidad para guiar y su conexión con lo divino la establecieron como una figura de autoridad espiritual. Este liderazgo femenino fue esencial en un tiempo donde las mujeres rara vez eran reconocidas públicamente por sus contribuciones. Cuando Moisés fue colocado en una cesta en el río Nilo para salvarlo del edicto del faraón, Miriam vigiló a su hermano desde la distancia. Cuando la hija del faraón encontró a Moisés, Miriam intervino astutamente, sugiriendo a su propia madre como nodriza para el niño. Miriam, a pesar de su juventud, mostró un nivel impresionante de astucia y valentía. Al acercarse a la hija del faraón, se arriesgó a ser descubierta y castigada, pero su amor por su hermano y su fe en Dios la impulsaron a actuar. Esta intervención no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que fuera criado en su propia cultura y fe, lo que sería crucial para su papel futuro como líder de Israel. Aunque era joven, Miriam mostró una notable sabiduría y coraje al tomar la iniciativa de proteger a su hermano, asegurando así que Moisés fuera criado bajo la protección de la hija del faraón, pero con los valores y la fe de su familia hebrea. La historia de Miriam en este punto resalta la importancia de la sabiduría y la fe, incluso en los más jóvenes. Su capacidad para pensar rápidamente y actuar con determinación en un momento de crisis es un testimonio de su carácter fuerte y de la formación que recibió de su familia. Esta sabiduría juvenil no solo salvó a Moisés, sino que también jugó un papel en la preservación del plan divino para la liberación de Israel. Miriam fue un instrumento clave en el plan providencial de Dios para salvar a Moisés, quien más tarde sería el líder que liberaría a Israel de la esclavitud. Su vigilancia y astucia simbolizan la protección divina que estaba sobre Moisés desde su nacimiento. La historia de Miriam es un reflejo de la providencia divina en acción. Dios, en su sabiduría, usó a Miriam como un canal para asegurar la seguridad de Moisés, demostrando que cada acción tiene un propósito en su plan mayor. Este evento subraya cómo Dios puede utilizar a las personas, independientemente de su edad o estatus, para llevar a cabo su voluntad. La historia de Miriam muestra que incluso los jóvenes pueden tener un impacto significativo en los planes de Dios si actúan con fe y valentía. La juventud de Miriam no fue un impedimento para que Dios la usara de manera poderosa. Su historia desafía la idea de que solo los adultos pueden ser líderes o tener un impacto en la historia sagrada. A través de su ejemplo, aprendemos que la fe y la valentía no están limitadas por la edad, y que Dios puede obrar a través de cualquiera que esté dispuesto a seguir su guía. Después del cruce del Mar Rojo, cuando Dios destruyó al ejército egipcio, Miriam lideró a las mujeres en una danza y canto de alabanza a Dios por la victoria.
Este acto no solo la destacó como una líder espiritual, sino también como una profetisa que guiaba al pueblo en la adoración. El canto de Miriam, conocido como el Cántico de Miriam, fue una expresión espontánea de alegría y gratitud por la liberación divina. Lideró a las mujeres en una danza de alabanza, utilizando panderos y voces para exaltar a Dios. Este momento no solo fue una celebración de la victoria, sino también una afirmación de la fe y la confianza en el poder de Dios para salvar a su pueblo. Miriam es mencionada como la primera profetisa en la Biblia, lo que subraya su rol único y elevado en la comunidad israelita. Su capacidad para guiar al pueblo en la adoración y su liderazgo en tiempos críticos muestran la importancia de su influencia. Como profetisa, Miriam tenía un papel especial en la comunicación de la voluntad divina al pueblo de Israel. Su liderazgo no solo fue reconocido entre las mujeres, sino que también fue respetado por la comunidad en general. Ser la primera profetisa reconocida en la Biblia subraya su importancia en la tradición religiosa de Israel y su papel en la historia redentora. La canción de Miriam simboliza la respuesta apropiada a la liberación divina, la alabanza y la adoración. Su liderazgo en este momento crucial destaca la importancia de reconocer y celebrar las obras de Dios en nuestras vidas. La adoración, como lo demuestra Miriam, es una respuesta natural a la intervención divina. This class again? Don't sit in courses you've already taken. University of Phoenix accepts eligible transfer credits and has a scholarship for transfer students. Finish your degree faster. Spring is here, and there's a whole new way to chai at Starbucks that's made perfect for you. Choose your sweetness, dial it up, or keep things light. Add a touch of pistachio, a hint of strawberry, or vanilla, or make it a spring classic with lavender. Because this season, there's endless ways to chai at Starbucks. Su canto de alabanza no solo fue una expresión personal de gratitud, sino un acto colectivo que unió al pueblo en una proclamación de la grandeza de Dios. Este evento establece un modelo para cómo la adoración debe ser una parte integral de nuestra respuesta a la obra de Dios en nuestras vidas. Miriam representa la voz profética femenina en la Biblia, subrayando que Dios llama y utiliza a mujeres para cumplir su propósito en la historia redentora. El reconocimiento de Miriam como profetisa resalta el hecho de que Dios no hace distinciones de género cuando se trata de su llamado. Su vida es un testimonio de cómo las mujeres pueden ser poderosos instrumentos de la voluntad divina, guiando y exhortando a la comunidad de fe. Este reconocimiento también desafía las normas culturales de su tiempo, mostrando que el liderazgo espiritual no está limitado por las convenciones sociales. En Números 12, se narra un episodio en el que Miriam y Aarón critican a Moisés por casarse con una mujer cusita. Sin embargo, el verdadero motivo de la crítica parece ser su descontento con la autoridad única de Moisés, ya que afirmaron que Dios también había hablado a través de ellos. Este incidente revela una tensión en la dinámica familiar y en el liderazgo. Miriam y Aarón, quienes también tenían roles significativos, parecen cuestionar la singularidad del llamado de Moisés. Su desafío no fue solo una cuestión personal, sino un cuestionamiento del orden establecido por Dios. Este episodio muestra cómo incluso los líderes espirituales pueden enfrentarse a luchas internas de orgullo y rivalidad. Dios intervino en defensa de Moisés y Miriam fue castigada con lepra como resultado de su desafío. Aarón intercedió por ella, y Moisés oró a Dios para que la sanara. Miriam fue curada, pero tuvo que pasar 7 días fuera del campamento como purificación antes de ser restaurada. El castigo de Miriam fue severo,
pero también fue un medio de corrección y enseñanza. La lepra no solo era una enfermedad física, sino un símbolo de impureza y separación. Durante su tiempo de aislamiento, Miriam tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su orgullo y su rebelión. Su restauración final fue un acto de gracia divina, mostrando que, aunque Dios no tolera el pecado, siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. El castigo de Miriam simboliza el peligro del orgullo espiritual y la rebelión contra la autoridad divina. Aunque era una líder y profetisa, su orgullo la llevó a desafiar el papel único de Moisés, lo que resultó en su humillación temporal. Este episodio es una poderosa lección sobre la necesidad de la humildad, especialmente en el liderazgo espiritual. Miriam, a pesar de su alto estatus, no estaba exenta de las tentaciones del orgullo. Su castigo nos recuerda que el liderazgo debe ejercerse con humildad y sumisión a la voluntad de Dios. La restauración de Miriam después de su arrepentimiento subraya la misericordia de Dios y la importancia de la humildad, incluso para aquellos en posiciones de liderazgo. La historia de Miriam nos enseña que la humildad es esencial para mantener una relación correcta con Dios y con los demás. Su restauración después de su arrepentimiento muestra que Dios valora la humildad y está dispuesto a perdonar a aquellos que reconocen sus errores y buscan la reconciliación. Este episodio es un recordatorio de que el arrepentimiento sincero siempre es posible, y que Dios está dispuesto a restaurar a aquellos que se humillan ante Él. A pesar de su error, Miriam es recordada con respeto y honor en la tradición israelita. Miqueas capítulo 6, versículo 4 menciona a Miriam junto a Moisés y a Aarón como líderes del pueblo, destacando su importancia en la liberación de Israel de Egipto. La inclusión de Miriam junto a Moisés y a Aarón en las Escrituras es un testimonio de su importancia y su legado duradero. A lo largo de la historia de Israel, Miriam fue vista no solo como la hermana de Moisés, sino como una líder por derecho propio, cuya influencia fue vital para el éxito del Éxodo. Miriam murió en Cades y fue enterrada allí, antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Su muerte marcó el fin de una era en la historia de Israel, y su memoria perduró como la de una de las grandes matriarcas de la fe. La muerte de Miriam fue un momento de duelo para Israel. Su fallecimiento, justo antes de la entrada a la tierra prometida, simboliza el fin de una generación y la transición a una nueva etapa en la historia de Israel. Su memoria continuó siendo honrada en la tradición israelita, y su vida fue un modelo de fe y liderazgo para las generaciones futuras. El legado de Miriam nos ofrece una lección de fe y liderazgo. Su vida demuestra cómo una mujer puede ser un instrumento poderoso en el plan de Dios, pero también advierte sobre los peligros del orgullo y la rebelión. El legado de Miriam es multifacético. Por un lado, es un ejemplo de cómo las mujeres pueden ser líderes espirituales y tener un impacto duradero en la historia sagrada. Por otro lado, su vida también sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la necesidad de la humildad. Su historia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el liderazgo y la sumisión a la voluntad de Dios. A pesar de su error, Miriam es recordada principalmente por su fidelidad y su papel crucial en la historia de Israel. Su vida es un testimonio del poder redentor de Dios y de cómo Él utiliza a las personas imperfectas para cumplir su voluntad. La vida de Miriam es un recordatorio de que la fidelidad a Dios es lo que define nuestro legado. A pesar de sus fallas, Miriam fue recordada por su devoción y su servicio a Dios y a su pueblo. Este enfoque en la fidelidad, más que en la perfección, es un testimonio del poder redentor de Dios,
quien utiliza a personas imperfectas para llevar a cabo su plan perfecto. La vida de Miriam nos enseña la importancia de la adoración y la alabanza en la vida espiritual. Su liderazgo en la canción de victoria después del cruce del Mar Rojo destaca cómo la adoración puede ser una respuesta poderosa y adecuada a las obras de Dios. La adoración, como lo demostró Miriam, es una respuesta esencial a la intervención divina. Su liderazgo en la alabanza no solo fue una expresión de gratitud, sino también una declaración pública de fe en el poder de Dios. Este acto de adoración colectiva unió al pueblo y fortaleció su fe, mostrando cómo la alabanza puede ser una fuente de unidad y fortaleza espiritual. Miriam también nos advierte sobre la importancia de la humildad en el liderazgo espiritual. Su castigo por desafiar a Moisés nos recuerda que el orgullo puede ser un obstáculo para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La historia de Miriam subraya que el liderazgo espiritual debe estar marcado por la humildad. Su castigo por desafiar a Moisés es un recordatorio de que el orgullo puede llevarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios y a perder nuestro lugar de bendición. La humildad, por otro lado, nos mantiene en una posición de gracia y permite que Dios nos utilice para cumplir su propósito. Miriam ha sido una figura inspiradora en la literatura y el arte, especialmente en la tradición judía, donde es vista como un símbolo de liderazgo femenino y devoción a Dios. La vida de Miriam ha sido representada en diversas formas artísticas a lo largo de los siglos, desde la literatura hasta la música y las artes visuales. En la tradición judía, Miriam es vista como un modelo de liderazgo femenino, cuya devoción y coraje continúan inspirando a mujeres en la fe. Su historia ha sido narrada y reinterpretada en muchas culturas, reflejando su impacto duradero. La historia de Miriam es esencial para entender el desarrollo de la identidad israelita y el papel de las mujeres en la tradición bíblica. Su influencia es evidente en cómo la comunidad de Israel recordaba y honraba a sus líderes. El lugar de Miriam en la narrativa bíblica es fundamental para comprender el desarrollo de la identidad israelita. Su papel en el Éxodo y su liderazgo espiritual contribuyeron a dar forma a la comunidad de Israel y a establecer un modelo para el liderazgo femenino. Su historia resuena a lo largo de las Escrituras, destacando la importancia de su influencia en la historia redentora. El orgullo es una fuerza poderosa que puede alejarnos de la voluntad de Dios, tal como lo demuestra la historia de Miriam. Su actitud orgullosa hacia Moisés y su rol como líder del pueblo de Israel la llevó a desafiar la autoridad que Dios le había dado a su hermano. Sin embargo, esta misma historia es también un testimonio de la gracia y la redención divinas. Aunque Miriam fue severamente castigada por su pecado de orgullo al ser afligida con lepra, su eventual sanación simboliza la restauración y la misericordia que Dios ofrece a quienes se arrepienten sinceramente. Este relato nos recuerda que, por muy grave que sea nuestro error, el arrepentimiento genuino abre la puerta al perdón y a la restauración de nuestra relación con Dios. La historia de Miriam no solo ilustra la gravedad del pecado del orgullo, sino también el inmenso poder del arrepentimiento para revertir sus consecuencias. Su experiencia con la lepra, una enfermedad que la aisló del campamento de Israel, es una metáfora del aislamiento espiritual que el pecado puede causar en nuestras vidas. Sin embargo, su arrepentimiento y la intercesión de Moisés, quien rogó a Dios por su sanación, resultaron en su completa restauración. Este acto de misericordia divina nos enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos a Él con un corazón contrito. Así,
el relato de Miriam se convierte en un recordatorio de que, a pesar de nuestras faltas, el arrepentimiento sincero y la humildad pueden restaurar nuestra comunión con Dios y devolvernos a su gracia. La vida de Miriam ofrece un espejo en el que todos los líderes espirituales pueden verse reflejados. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Your little one grew 3 inches overnight. Adorable. Also, expensive. Sell their pint-sized pieces on Depop and list them in minutes with no selling fees. Because somewhere, a dad refuses to pay full price for the clothes his kids will outgrow tomorrow. And he's ready to buy your son's entire wardrobe right now. Consider your future growth spurt budget secured. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Payment processing fees and boosting fees still apply. See website for details. A pesar de su devoción y su rol significativo en la liberación de Israel, Miriam cayó en la trampa del orgullo, lo que llevó a su castigo divino. Este aspecto de su vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de liderar con humildad, reconociendo que todo don y toda autoridad provienen de Dios. Su vida es un testimonio de que el liderazgo verdadero se basa en la humildad y la devoción a Dios, y que el orgullo puede desviar incluso a los líderes más devotos de su misión. En el contexto actual, Miriam nos invita a ser líderes que guían a otros en la adoración y el servicio, siempre conscientes de los peligros del orgullo y siempre dispuestos a servir con un corazón humilde. La figura de Miriam es un ejemplo poderoso de cómo las mujeres pueden ejercer un liderazgo espiritual significativo dentro de la comunidad de fe. En una época en la que las mujeres rara vez ocupaban posiciones de autoridad, Miriam se destacó como profetisa y líder, guiando al pueblo de Israel junto con Moisés y Aarón. Su vida nos inspira a valorar y promover el liderazgo de las mujeres, reconociendo que Dios ha dotado a todos sus hijos, independientemente de su género, con la capacidad de guiar y profetizar en su nombre. Miriam no solo fue una líder entre las mujeres, sino que también desempeñó un papel crucial en la historia de Israel, demostrando que el liderazgo espiritual está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a servir a Dios con fidelidad y devoción. Miriam es un modelo de liderazgo espiritual que trasciende el tiempo y el género. Su vida muestra que el liderazgo espiritual no está limitado por las convenciones sociales o culturales, sino por la disposición del corazón para servir a Dios y a su pueblo. A través de su ejemplo, aprendemos que el liderazgo basado en la fe y en la obediencia a Dios es inclusivo y no está determinado por el género, sino por el llamado divino. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos fomentar un liderazgo inclusivo dentro de nuestras comunidades de fe, donde tanto hombres como mujeres pueden ser reconocidos y valorados por su contribución al plan divino. Miriam nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual es aquel que surge de un corazón humilde y devoto, dispuesto a seguir la voluntad de Dios en todo momento. La historia de Miriam también nos recuerda la gran responsabilidad que conlleva estar en una posición de liderazgo espiritual. Su vida, marcada tanto por el éxito como por el fracaso, es un testimonio de que los líderes deben actuar con integridad y humildad, conscientes del impacto que sus acciones tienen sobre los demás. Cuando Miriam permitió que el orgullo la desviara de su propósito, enfrentó las consecuencias de sus acciones, lo que subraya la importancia de liderar con una actitud de servicio y humildad. Este relato nos enseña que los líderes espirituales tienen una gran responsabilidad, no solo ante las personas que guían,
sino también ante Dios, de quien proviene toda autoridad. Es esencial que aquellos en posiciones de liderazgo se mantengan firmes en su compromiso de servir a Dios y a su pueblo, recordando siempre que su influencia debe ser usada para guiar a otros hacia una mayor comunión con Dios. Miriam es un ejemplo del rol crucial que la profecía y la adoración juegan en la vida espiritual de una comunidad. Su liderazgo como profetisa subraya la importancia de escuchar y proclamar la palabra de Dios. Como profetisa, Miriam ocupó un lugar especial en la comunidad israelita. Su voz profética no solo fue una fuente de dirección espiritual, sino también una herramienta para fortalecer la fe del pueblo. La capacidad de Miriam para escuchar y proclamar la palabra de Dios es un recordatorio de que la profecía sigue siendo relevante y vital en la vida espiritual. La profecía, como la adoración, es un medio para que la comunidad se conecte con la voluntad de Dios y actúe en consecuencia. La canción de Miriam después del cruce del Mar Rojo destaca la adoración como un acto de fe que reconoce y celebra las obras de Dios. Este evento establece un modelo de cómo la adoración debe estar en el centro de nuestra respuesta a la intervención divina. La adoración, tal como la practicó Miriam, es una expresión de fe y gratitud por las obras de Dios. Su canto después de la liberación del pueblo de Israel es un recordatorio de que la adoración debe ser una respuesta natural a la intervención divina en nuestras vidas. Este acto no solo es un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, sino también una afirmación de nuestra confianza en su continuo cuidado y guía. La adoración, como lo mostró Miriam, es central en la vida espiritual y debe estar siempre presente en nuestra respuesta a las bendiciones de Dios. El castigo de Miriam nos muestra el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Dios no tolera el pecado y el orgullo, también está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten, lo que subraya la naturaleza redentora de su justicia. La historia de Miriam ilustra el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque fue castigada por su orgullo y rebelión, su restauración también demuestra que Dios es compasivo y está dispuesto a perdonar. Este equilibrio es fundamental en la comprensión de la justicia divina, que no solo castiga el pecado, sino que también ofrece redención y restauración a los que se arrepienten. La justicia de Dios es redentora, buscando no solo castigar, sino también restaurar a los pecadores a una relación correcta con Él. La historia de Miriam advierte contra la rebelión espiritual y el cuestionamiento de la autoridad divinamente establecida. Nos enseña que, aunque podemos ser llamados a roles de liderazgo, debemos siempre someter nuestras acciones y actitudes a la voluntad de Dios. El episodio en el que Miriam desafía a Moisés es una advertencia clara sobre los peligros de la rebelión espiritual. Aunque Miriam tenía un papel significativo en el liderazgo de Israel, su cuestionamiento de la autoridad de Moisés muestra cómo el orgullo puede llevarnos a rebelarnos contra el orden divino. Este evento nos enseña que la verdadera autoridad en el liderazgo espiritual proviene de Dios y debemos estar siempre dispuestos a someter nuestras acciones y actitudes a su voluntad. La humildad y la obediencia son esenciales para evitar caer en la trampa del orgullo y la rebelión. La vida de Miriam es un testimonio viviente de la importancia central de la adoración en la vida espiritual. A través de su ejemplo, aprendemos que la adoración no es simplemente un acto de devoción personal, sino un componente esencial de nuestra conexión con Dios y nuestra comunidad de fe. Miriam, en su papel como líder, nos desafía a asumir la responsabilidad de guiar a otros en la adoración, animándolos a reconocer y celebrar las obras de Dios en sus vidas cotidianas. Su liderazgo en la alabanza,
especialmente tras el cruce del Mar Rojo, muestra cómo la adoración puede convertirse en un acto colectivo que une a la comunidad en la gratitud y la fe. En el contexto contemporáneo, esto nos recuerda que, como líderes espirituales, tenemos el deber de fomentar una cultura de adoración que no solo fortalezca nuestra relación personal con Dios, sino que también inspire a la comunidad a vivir una fe vibrante y compartida. Miriam, como profetisa, destaca la importancia continua de la profecía dentro de la comunidad de fe. Aunque las formas en que se manifiesta la profecía pueden haber evolucionado con el tiempo, la necesidad de voces proféticas que guíen y desafíen al pueblo de Dios sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. La vida de Miriam nos enseña que Dios no ha dejado de comunicarse con su pueblo. En cambio, Él continúa levantando hombres y mujeres que hablan en su nombre, para guiar, exhortar y corregir a la comunidad. En la actualidad, la profecía puede manifestarse a través de la predicación inspirada, la enseñanza bíblica, o incluso mediante actos de justicia social y misericordia que confrontan las injusticias y llaman a vivir según los principios divinos. La misión profética sigue siendo esencial para mantener a la comunidad de fe alineada con la voluntad de Dios y para inspirarla a vivir de manera que refleje el carácter de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su luz. El liderazgo de Miriam, especialmente los momentos en que su orgullo la condujo al error, nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia el poder y la autoridad. A lo largo de su vida, Miriam fue una líder poderosa e influyente, pero su historia también es un recordatorio de los peligros que conlleva el orgullo cuando se combina con la autoridad. When you want your spring break to feel like and your kids' pool day to feel like and your hotel bed to feel like and room service to feel like. Because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Peloton. Welcome to your Peloton Pilates era. Trusted by over 2 million members, experienced instructors with true Pilates expertise, offering classes for every level. Choose from 10 to 45-minute sessions with little to no equipment. Anytime, anywhere. And with the cross-training swivel screen, you can move seamlessly from cardio to mat. Press Pilates. Small moves, big impact. Find out more at onepeloton.com/Pilates. My day kicks off with a refreshing Celsius energy drink, then straight to the gym. Pre-K pickup, back home to meal prep. Time for my fire station shift. One more Celsius, gotta keep the lights on. When the 3-alarm hits, I'm ready. Celsius. Live, fit, go. Grab a cold, refreshing Celsius at your local retailer or locate now at Celsius.com. Este relato nos invita a reflexionar sobre la humildad como una virtud indispensable en la vida espiritual y en el liderazgo. La humildad no es simplemente una falta de orgullo, sino una conciencia profunda de nuestra dependencia de Dios y un reconocimiento de que toda autoridad que ejercemos proviene de Él. Como líderes espirituales, debemos estar constantemente en guardia contra el orgullo, recordando que nuestro llamado es servir, no ser servidos, y que nuestra autoridad es un don que debe ser administrado con integridad y devoción a los principios divinos. La vida de Miriam también nos ofrece una poderosa inspiración para reconocer y apoyar el papel vital que las mujeres desempeñan en la comunidad de fe. En un contexto histórico donde el liderazgo femenino era la excepción, Miriam se destacó como una líder y profetisa, guiando al pueblo de Israel y desempeñando un papel crucial en la narrativa divina. Su vida es un testimonio del poder y la influencia que las mujeres pueden ejercer en la obra de Dios, y nos desafía a valorar y promover su rol en nuestras propias comunidades contemporáneas. Hoy en día,
es esencial que reconozcamos y fomentemos el liderazgo espiritual de las mujeres, asegurando que tengan las oportunidades necesarias para contribuir plenamente al bienestar y la misión de la Iglesia. Al valorar y apoyar el liderazgo femenino, no solo estamos honrando el ejemplo de Miriam, sino que también estamos fortaleciendo a la comunidad de fe en su conjunto, asegurando que todos los dones y talentos que Dios ha dado a su pueblo sean utilizados para su gloria y para el avance de su reino. La canción de Miriam después del cruce del Mar Rojo no solo fue una expresión de gratitud personal, sino que también unió a la comunidad en alabanza colectiva. Este evento subraya el poder de la adoración para fortalecer la unidad y la fe del pueblo de Dios. La canción de Miriam es uno de los primeros ejemplos bíblicos de alabanza colectiva, donde la comunidad entera se une en una declaración pública de fe y gratitud. Este evento no solo celebró la liberación de Israel, sino que también fortaleció la identidad colectiva del pueblo como una nación bajo el cuidado y la protección de Dios. La alabanza colectiva es un poderoso acto de unidad, que une a los creyentes en un propósito común y refuerza su fe compartida. La forma en que Miriam dirigió a las mujeres en la alabanza ha sido vista como un modelo de liderazgo espiritual en la adoración. Su ejemplo sigue siendo relevante para los líderes espirituales de hoy. El liderazgo de Miriam en la adoración ha sido un modelo para generaciones de líderes espirituales. Su capacidad para guiar a las mujeres en una expresión de alabanza y gratitud es un ejemplo de cómo los líderes pueden inspirar y dirigir a otros en la adoración. Su enfoque en la alabanza como una respuesta a las obras de Dios es una lección atemporal para los líderes de hoy, quienes deben guiar a sus comunidades en la adoración sincera y significativa. La historia de Miriam nos muestra cómo la adoración puede ser un acto unificador en la comunidad de fe. La alabanza colectiva refuerza los lazos comunitarios y fortalece la identidad del pueblo de Dios. La adoración no solo es una expresión individual de fe, sino también un acto que une a la comunidad de creyentes. La canción de Miriam es un ejemplo de cómo la adoración puede fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar la identidad colectiva de un pueblo bajo la guía de Dios. Este acto de alabanza colectiva es un recordatorio de que la adoración tiene el poder de unir a los creyentes en un propósito común y fortalecer su fe compartida. La canción de Miriam también simboliza la importancia de la expresión espiritual a través del canto y la danza, elementos que han sido esenciales en la adoración a lo largo de la historia. La expresión espiritual a través del canto y la danza es una parte integral de la adoración, como lo demostró Miriam. Su liderazgo en la danza y el canto es un recordatorio de que la adoración puede tomar muchas formas y que estas expresiones son vitales para una vida espiritual vibrante. A lo largo de la historia, el canto y la danza han sido medios poderosos para expresar la fe y la gratitud, y la vida de Miriam subraya la importancia de mantener estas formas de adoración en nuestra práctica espiritual. A lo largo de la vida de Moisés, Miriam desempeñó un papel fundamental como consejera y apoyo crucial en el liderazgo de Israel. Su proximidad a Moisés y a Aarón no solo fortaleció su relación familiar, sino que también facilitó una colaboración única en la conducción del pueblo de Israel. Miriam, como hermana mayor, tuvo una influencia formativa sobre Moisés desde su infancia, lo que se tradujo en una profunda confianza y respeto mutuo en la vida adulta. Su sabiduría y experiencia fueron recursos invaluables en los momentos de crisis, como cuando el pueblo se encontraba frente al Mar Rojo o en su travesía por el desierto. La colaboración familiar entre Miriam, Moisés y Aarón fue un pilar en la exitosa liberación de Israel de la esclavitud egipcia,
demostrando que el apoyo mutuo y la unidad en el liderazgo son esenciales para el cumplimiento de los propósitos divinos. Este modelo de liderazgo familiar sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de trabajar juntos en armonía para alcanzar metas comunes, especialmente cuando se trata de cumplir con una misión divina. A pesar de la cercana relación entre Miriam, Moisés y Aarón, no todo fue armonía y cooperación. El incidente en el que Miriam y Aarón critican a Moisés por su matrimonio con una mujer cusita es un claro ejemplo de cómo el orgullo y la rivalidad pueden sembrar discordia incluso entre los líderes más unidos. Esta tensión reveló las vulnerabilidades humanas, mostrando que incluso los líderes elegidos por Dios pueden caer en la trampa del orgullo. La crítica de Miriam y Aarón no solo fue una ofensa personal hacia Moisés, sino también una rebelión contra la autoridad establecida por Dios, lo que llevó a una intervención divina directa. Este episodio nos enseña que el liderazgo compartido, especialmente dentro de la familia, requiere una constante vigilancia sobre nuestras motivaciones y actitudes. La historia de Miriam es una advertencia de que el orgullo y la falta de comunicación pueden poner en peligro la unidad y la efectividad del liderazgo espiritual. Mantener la humildad y el respeto mutuo es crucial para evitar que las tensiones familiares se conviertan en obstáculos para el propósito divino. La colaboración entre Miriam, Moisés y Aarón no fue solo una alianza estratégica, sino también un símbolo de la importancia de la unidad familiar en la misión divina. Su trabajo conjunto para liderar a Israel fuera de la esclavitud egipcia es un ejemplo poderoso de cómo la cooperación y la unidad pueden llevar al éxito en los propósitos de Dios. A pesar de los desafíos que enfrentaron, incluyendo las tensiones familiares, su capacidad para trabajar en armonía fue vital para el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo. Esta historia subraya un principio espiritual fundamental: la unidad en el liderazgo, especialmente dentro de la familia, es esencial para lograr los propósitos divinos. En nuestras propias comunidades de fe, debemos valorar y fomentar la colaboración familiar, reconociendo que, al igual que Miriam, Moisés y Aarón, nuestras familias pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para llevar a cabo su misión en el mundo. La historia de Miriam también refleja las tensiones inherentes que pueden surgir en las relaciones familiares cuando se trata de liderazgo compartido. El desafío de Miriam y Aarón a la autoridad de Moisés nos recuerda que el liderazgo, aunque compartido, puede ser una fuente de conflicto si no se maneja con humildad y comunicación abierta. Este relato destaca la importancia de abordar las tensiones con una actitud de sumisión a la voluntad de Dios, buscando siempre el bien común y la unidad en el propósito divino. La historia nos enseña que, para evitar que el orgullo y la rivalidad causen división, es esencial mantener una comunicación constante y un espíritu de humildad. With Venmo Stash, a toggle on one hand and ordering a ride in the other means you're stacking cash back. With Venmo Stash, get up to 5% cash back when you pick a bundle of your favorite brands. Earn more cash when you do more with Stash. Venmo Stash terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. Reconocer y respetar los roles asignados por Dios en el liderazgo nos ayuda a navegar los desafíos que pueden surgir, asegurando que el liderazgo compartido no se convierta en una fuente de conflicto, sino en una fortaleza que impulse la misión de Dios hacia adelante. El castigo que Miriam recibió en forma de lepra no fue solo una medida disciplinaria, sino también un medio profundamente simbólico para que ella y todo el pueblo de Israel comprendieran la gravedad de su pecado de rebelión. La lepra, una enfermedad que simbolizaba impureza y aislamiento en la cultura israelita, fue un reflejo externo del estado interno de su corazón, contaminado por el orgullo y la insubordinación. Durante los 7 días de su aislamiento,
Miriam no solo sufrió las consecuencias físicas de su pecado, sino que también tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su actitud y restaurar su relación con Dios. Este tiempo de soledad le permitió enfrentar la realidad de su error y buscar un cambio genuino en su corazón. Su aislamiento es un recordatorio poderoso de que, a veces, Dios utiliza momentos de dolor y separación para purificarnos, obligándonos a confrontar nuestros pecados y a realinear nuestra vida con su voluntad. Este proceso de reflexión y arrepentimiento es esencial para cualquier líder espiritual, ya que nos prepara para un servicio más humilde y dedicado a la causa de Dios. La historia de la lepra de Miriam no termina con su castigo, sino con su restauración, lo que subraya la naturaleza misericordiosa y redentora de Dios. Después de haber cumplido su periodo de aislamiento y purificación, Miriam fue curada por la intervención divina en respuesta a la intercesión de Moisés. Este acto de restauración no solo reafirma la capacidad de Dios para perdonar, sino que también demuestra su disposición a devolvernos a nuestra posición original de honor cuando nos arrepentimos sinceramente. Miriam, una vez purificada y restaurada, volvió a su papel de liderazgo, mostrando que el arrepentimiento genuino puede restaurar no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra utilidad en su servicio. La restauración de Miriam es un testimonio viviente de que, aunque Dios disciplina a aquellos a quienes ama, su objetivo final es siempre la redención y la reconciliación. Este aspecto de la historia nos recuerda que, a pesar de nuestros errores, siempre hay un camino de regreso a la gracia y al propósito divino si nos humillamos y buscamos el perdón de Dios. El castigo de Miriam, seguido por su curación, simboliza un proceso universal que todos deben atravesar cuando caen en pecado. La lepra, con su estigma de impureza, representa la mancha que el pecado deja en nuestras almas, y el aislamiento de Miriam simboliza el proceso necesario de arrepentimiento y reflexión que cada creyente debe experimentar antes de ser restaurado a la comunidad de fe. Este periodo de purificación no es solo un castigo, sino una oportunidad para la transformación interna, donde el pecador tiene que enfrentar su propia corrupción y buscar una renovación completa en la presencia de Dios. La historia de Miriam es un recordatorio de que el camino hacia la restauración espiritual a menudo pasa por el valle de la reflexión y el arrepentimiento, pero que al final de este proceso, Dios está dispuesto a sanar y renovar, devolviendo a sus hijos al lugar de honor en su comunidad. La historia de Miriam destaca no solo la seriedad del pecado, sino también el inmenso poder del perdón divino. A pesar de su orgullo y rebelión, Dios estaba dispuesto a perdonarla y restaurarla, lo que subraya una verdad central de la fe: la gracia de Dios es siempre mayor que nuestras faltas. El perdón que Miriam recibió es un recordatorio de que, aunque el pecado nos separa de Dios y de nuestra comunidad, el arrepentimiento sincero abre la puerta a la reconciliación. Esta historia nos enseña que el poder del perdón no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para continuar sirviendo en su misión con un corazón renovado. El hecho de que Miriam fuera restaurada a su posición de honor después de su arrepentimiento es una prueba de que Dios no solo perdona, sino que también restaura plenamente a aquellos que se arrepienten, permitiéndoles seguir cumpliendo el propósito para el cual fueron llamados. Esta narrativa nos inspira a confiar en la infinita misericordia de Dios y a buscar su perdón, sabiendo que su gracia es suficiente para restaurarnos y redimirnos completamente. A lo largo de la historia de Israel, Miriam ha sido recordada como una figura crucial en el éxodo y en la formación de la identidad israelita. Su vida y acciones dejaron un legado que continuó influyendo en la comunidad de fe durante generaciones.
El legado de Miriam ha perdurado a lo largo de los siglos y su influencia sigue siendo una parte integral de la identidad israelita. Su papel en el Éxodo y su liderazgo espiritual fueron fundamentales para la formación de la nación de Israel. A través de las generaciones, Miriam ha sido recordada y honrada como una de las grandes líderes de Israel, y su vida sigue siendo un ejemplo para aquellos que buscan servir a Dios con fidelidad. El liderazgo de Miriam ha servido de inspiración para generaciones posteriores de mujeres y hombres en la fe, quienes ven en ella un modelo de devoción, coraje y liderazgo espiritual. El ejemplo de Miriam ha inspirado a líderes espirituales de todas las generaciones. Su devoción, coraje y liderazgo continúan siendo un modelo para aquellos que buscan guiar a otros en la fe. Miriam demostró que el liderazgo espiritual no se trata solo de autoridad, sino de servicio, humildad y una disposición para seguir la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Su vida sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan cumplir su llamado en el servicio de Dios. El legado de Miriam simboliza la influencia duradera que una persona puede tener en la historia y en la comunidad de fe. Su vida nos desafía a considerar cómo nuestras acciones hoy pueden impactar a las generaciones futuras. El legado de Miriam es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto duradero, no solo en nuestra generación, sino en las futuras. Su vida simboliza la importancia de vivir con propósito y fidelidad, sabiendo que nuestras decisiones y acciones pueden influir en la historia de la comunidad de fe. La historia de Miriam nos desafía a considerar cómo nuestras vidas pueden dejar un legado que inspire y guíe a las generaciones futuras. Miriam sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo las mujeres pueden liderar con valentía y fe, dejando un legado que trasciende el tiempo y las circunstancias. El liderazgo de Miriam es un ejemplo atemporal de cómo las mujeres pueden ejercer una influencia poderosa en la comunidad de fe. Su vida nos muestra que el liderazgo espiritual no está limitado por el género, sino por la disposición del corazón para seguir a Dios con valentía y fe. Miriam continúa siendo una fuente de inspiración para mujeres y hombres, demostrando que el liderazgo verdadero trasciende las circunstancias y deja un legado duradero. Miriam no solo fue una líder espiritual, sino que específicamente guió a las mujeres de Israel, mostrando el papel esencial de las mujeres en la construcción de la comunidad de fe. Su liderazgo en momentos críticos ayudó a fortalecer la cohesión y la identidad colectiva del pueblo de Israel. El liderazgo de Miriam no se limitó a su papel como profetisa y líder espiritual general, sino que también se enfocó en guiar a las mujeres de Israel. Su influencia en las mujeres fue crucial para la construcción y el fortalecimiento de la comunidad de fe. A través de su liderazgo, Miriam ayudó a las mujeres a encontrar su voz y su lugar en la comunidad, contribuyendo a la cohesión y la identidad colectiva de Israel durante su travesía por el desierto. A través de su ejemplo de adoración y liderazgo, Miriam contribuyó al fortalecimiento de la fe comunitaria en tiempos de incertidumbre y transición. Su influencia fue crucial para mantener un sentido de propósito y esperanza entre los israelitas durante su travesía por el desierto. La vida de Miriam es un testimonio del poder del liderazgo espiritual para fortalecer la fe comunitaria. Durante tiempos de incertidumbre y transición, su ejemplo de adoración y liderazgo fue un faro de esperanza para el pueblo de Israel. A través de su guía, Miriam ayudó a mantener un sentido de propósito y dirección, asegurando que la fe de la comunidad permaneciera fuerte a pesar de los desafíos que enfrentaban. La vida de Miriam simboliza la importancia de la construcción de comunidad basada en la fe y el apoyo mutuo.
Su liderazgo ayudó a forjar una identidad común y una fe compartida que fueron esenciales para la supervivencia y el éxito del pueblo de Israel. El liderazgo de Miriam es un ejemplo de cómo la fe y el apoyo mutuo son fundamentales para la construcción de una comunidad fuerte y unida. A través de su guía, Miriam ayudó a forjar una identidad común entre los israelitas, basada en su fe compartida y en su dependencia de Dios. Este enfoque en la unidad y la solidaridad fue esencial para la supervivencia y el éxito de Israel, especialmente durante los tiempos difíciles en el desierto. Miriam representa cómo las mujeres, a través de su liderazgo y cuidado, pueden ser pilares fundamentales en la construcción y el fortalecimiento de la comunidad de fe. El papel de Miriam como líder entre las mujeres de Israel es un recordatorio del importante rol que las mujeres juegan en la construcción y el fortalecimiento de la comunidad de fe. Su liderazgo demostró que las mujeres son pilares fundamentales en la vida espiritual y comunitaria, capaces de guiar y sostener a la comunidad en tiempos de desafío. La vida de Miriam nos invita a reconocer y valorar el papel crucial de las mujeres en la fe y la comunidad. La historia de Miriam fue transmitida a través de la tradición oral y escrita, siendo una de las figuras femeninas más destacadas en la narrativa bíblica. Su influencia se refleja en cómo fue recordada y honrada en la cultura israelita, no solo como hermana de Moisés y Aarón, sino como una líder por derecho propio. El legado de Miriam ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo en las escrituras, sino también en la tradición oral de Israel. Su historia fue transmitida de generación en generación, asegurando que su influencia y liderazgo fueran recordados y honrados. Como una de las figuras femeninas más destacadas en la Biblia, Miriam es un ejemplo de cómo las mujeres han sido fundamentales en la formación de la cultura y la identidad de Israel. Miriam ha sido mencionada en la poesía, la liturgia y la música judía a lo largo de los siglos. Su canto y liderazgo en la adoración han sido elementos inspiradores en la tradición cultural y religiosa de Israel. La influencia de Miriam también se puede ver en la liturgia y la poesía judía, donde su canto y liderazgo en la adoración han sido temas recurrentes. Su ejemplo ha inspirado a poetas, músicos y líderes religiosos a lo largo de los siglos, reflejando su impacto duradero en la cultura y la espiritualidad de Israel. El canto de Miriam, en particular, sigue siendo un símbolo de alabanza y gratitud en la tradición religiosa judía. El lugar de Miriam en la cultura israelita simboliza cómo las acciones de una persona pueden dejar una huella indeleble en la memoria colectiva de un pueblo. Su legado cultural es un testimonio de la importancia de recordar y honrar a aquellos que han contribuido significativamente a la fe y la cultura. El legado de Miriam es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en la memoria colectiva de una comunidad. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, SkyCoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus.
Su vida y liderazgo han dejado una huella indeleble en la cultura y la fe de Israel, simbolizando la importancia de recordar y honrar a aquellos que han contribuido significativamente a la historia y la identidad de un pueblo. La memoria colectiva de Miriam es un testimonio del poder de una vida vivida con propósito y fidelidad a Dios. Miriam representa la transmisión de valores espirituales y culturales a través de la música, la liturgia y las historias compartidas. Su vida muestra cómo la cultura y la fe están entrelazadas y cómo los líderes espirituales pueden influir en ambas. La vida de Miriam es un ejemplo de cómo la cultura y la fe están entrelazadas y de cómo los líderes espirituales pueden influir en ambas. A través de su liderazgo en la música, la liturgia y las historias compartidas, Miriam ayudó a transmitir valores espirituales y culturales que han perdurado a lo largo de los siglos. Su influencia continúa siendo un recordatorio de que la cultura puede ser un poderoso vehículo para la fe y que los líderes espirituales tienen un papel vital en guiar y moldear esa cultura. Tras su castigo por desafiar a Moisés, Miriam experimentó la gracia del perdón divino, lo que permitió su restauración en la comunidad. Este episodio subraya la importancia del perdón como un paso esencial hacia la reconciliación y la unidad dentro de la comunidad de fe. El castigo de Miriam y su posterior restauración son un recordatorio poderoso de la importancia del perdón en la vida espiritual y comunitaria. A través de su experiencia, vemos cómo el perdón divino no solo restaura al individuo, sino que también permite la reconciliación y la unidad dentro de la comunidad. La historia de Miriam subraya que el perdón es un paso esencial hacia la reconciliación y que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan restaurar su relación con Él y con la comunidad. La restauración de Miriam después de su lepra sirve como un modelo de cómo la comunidad debe tratar a aquellos que han fallado. En lugar de ser permanentemente marginada, Miriam fue reintegrada y honrada, demostrando la fuerza del perdón y la restauración en la vida comunitaria. El perdón y la restauración de Miriam después de su castigo con lepra es un ejemplo de cómo la comunidad de fe debe tratar a aquellos que han fallado. En lugar de ser marginada permanentemente, Miriam fue reintegrada y honrada, mostrando que la comunidad debe estar dispuesta a perdonar y restaurar a sus miembros cuando se arrepienten. Este modelo de restauración es un testimonio del poder del perdón y de la importancia de mantener la unidad y la inclusión dentro de la comunidad de fe. El perdón de Miriam simboliza el poder transformador del perdón, tanto a nivel personal como comunitario. Su restauración muestra que la gracia y la misericordia pueden renovar no solo al individuo, sino también a la comunidad. El perdón de Miriam es un símbolo del poder transformador del perdón, tanto a nivel personal como comunitario. Su restauración después de su arrepentimiento muestra que la gracia y la misericordia de Dios pueden renovar no solo al individuo, sino también a la comunidad en su conjunto. La historia de Miriam subraya que el perdón tiene el poder de transformar y restaurar relaciones, fortaleciendo la unidad y la cohesión dentro de la comunidad de fe. La historia de Miriam también nos enseña que el perdón es clave para mantener la unidad dentro de la comunidad. La disposición a perdonar y a ser perdonado fortalece los lazos comunitarios y asegura que todos puedan contribuir al bien común. La disposición a perdonar, como se vio en la restauración de Miriam, es fundamental para mantener la unidad dentro de la comunidad de fe. El perdón fortalece los lazos comunitarios y asegura que todos los miembros puedan contribuir al bien común. La historia de Miriam nos enseña que el perdón no solo es un acto de gracia, sino también una herramienta poderosa para mantener la paz y la unidad en la comunidad.
El secreto jamás contado de Miriam, la hermana de Moisés, revela una historia de fe, liderazgo y lecciones aprendidas a través de la humildad y el arrepentimiento. Miriam, aunque a menudo es reconocida por su papel en la protección de Moisés y su liderazgo en la alabanza, también enfrentó desafíos personales, incluyendo el castigo divino por su orgullo. Sin embargo, su vida es un testimonio del poder del perdón y la restauración, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración en la historia de Israel. Las unidades adicionales nos invitan a considerar el impacto duradero de la adoración colectiva, la colaboración en el liderazgo familiar, las lecciones aprendidas a través del castigo, y el legado que dejamos para las generaciones futuras. En última instancia, la historia de Miriam nos desafía a liderar con humildad, adorar con devoción y vivir con la conciencia de que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en la comunidad. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off with minimum purchase plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. De fe.